conviven diversas formas de ser, diversas personas, diversos alumnos, y si hablamos de diversidad, la verdad es que la diversidad aquí la vemos sumamente plasmada y creo que eso es muy favorecedor y muy óptimo para tener muchas herramientas para desenvolverse en el futuro laboral. La gracia de la diversidad es que es lo más próximo que podamos tener a la realidad del país. Por lo tanto, lo que encontremos dentro de la escuela es lo que probablemente todos nuestros alumnos van a encontrar fuera de ella. Principalmente creo que la facultad tiene efectivamente un valor súper grande para el país, que es tener en la misma facultad 3 carreras, arquitectura, diseño y geografía, y también la disciplina de urbanismo que está dentro de la carrera de arquitectura. Eso hace que tengamos una mirada completa, global, de las distintas escalas en las que se puede abordar la vida, ¿no? la vida y la sociedad. Y nuestro sello, que es el sello de la Universidad de Chile, que es ser pluralista, ¿verdad? Y un nivel ético que es claro y propio de la Universidad de Chile. Que quizás no tenemos muchos recursos o no tenemos una gran infraestructura, bastantes máquinas quizás, pero con lo que tenemos sabemos hacerlo y sabemos hacerlo bien y sabemos hacer harto, ¿cachai? Entonces, con lo que nos traigan podemos hacer maravillas. Es como eso es lo más importante, yo creo, de la facultad. A pesar de que no tengamos todas las máquinas, sabemos siempre hacer todo nosotros con nuestras propias manos. El estudiante de nuestra facultad, yo creo que es muy proactivo, ¿ya? Está muy tecnologizado y de alguna manera también muy empoderado positivamente. Y yo creo que eso es muy importante en un alumno
que de alguna manera se va a transformar en un profesional del futuro del siglo XXI. Lo importante de un profesor de la FAO tiene que ser el asumir el carácter de la universidad pública que somos, ¿no es cierto? Y por lo mismo, digamos, tener por un lado una máxima capacidad, pudiéramos decir, en lo personal, en su trabajo o lo profesional, y por supuesto asumir los roles que tiene que tener, ¿no es cierto?, de generar una educación que no sea moldeadora de personas, sino que sea dando la capacidad de que los alumnos desarrollen sus propias capacidades. Primero, porque la Universidad de Chile es la número 1 ya de Chile, punto 1. En segundo lugar, es porque estamos dentro de las 7 mejores de América Latina. Y en tercer lugar, porque es la Universidad de Chile. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta tercera masterclass organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y Las Condes Design en conjunto con nuestra plataforma Coma Education. En el masterclass anterior nos planteamos que la ausencia del territorio en la evaluación de programas públicos se debía principalmente a la eficiencia en el diseño de evaluación, como también a la miopía explicada en gran medida por las disciplinas que tradicionalmente abordan la evaluación. No obstante, existe consenso sobre la importancia de incluir elementos del territorio en la evaluación, a través de incorporar nuevas metodologías que permitan hacerlo de forma eficiente. Y es así como en este masterclass mostraremos y analizaremos ejemplos de programas públicos que incorporan elementos territoriales en su diseño de evaluación. En los relatores que tendremos el día de hoy estará Cristian Belmar, que es doctor en Economía de la Universidad de Chile y docente de esta misma escuela y universidad, y también especialista en evaluación de programas públicos y evaluación social. Nos acompañarán también Pablo Avendaño, administrador público de la Universidad de Chile, especialista en evaluación social de proyectos y licenciado en Ciencias Políticas, becario de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona de España y profesor del curso de evaluación de proyectos sociales de la FAU Universidad de Chile. También nos acompañará Caterín Flores, geógrafa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, especialista en análisis espacial, y moderará todo esta espectacular masterclass don Cristian Escobedo, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Pero como siempre y como cada una de las sesiones, queremos partir por presentar justamente con nosotros a don Alberto Texido, que nos acompañará en breve instante. Vamos a saludar inmediatamente a don Alberto, siempre tan elegante. Don Alberto. YouTube, nos alegra mucho en la facultad poder tener este vínculo con Las Condes Design y con Coma, que también apoya esta divulgación, en la que nos permiten llegar a públicos focalizados de nuestros egresados y profesionales que están interesados en estas conversaciones que hacemos desde la facultad y que tienen hoy día como temática, ¿cierto?, la evaluación de programas públicos con enfoque territorial, que es uno de los diplomas que nuestra facultad imparte, y por lo tanto a través de Cristian Escobedo, que va a ser quien modera, para poder también quienes tengan interés en conocer sobre ello y poder profundizar en estos temas. Así que agradecer a Las Condes Design, a ustedes por la organización, a nuestros invitados que van a ser presentados ya también por Cristian, y que, bueno, que en nombre de la facultad nosotros también dar esa bienvenida de su decano Manuel Amaya y de la dirección de extensión, que es donde nosotros estamos generando estos vínculos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. No, gracias a ti, Alberto. Vamos a sumar ahora entonces a don Cristian Escobedo y junto con eso lo dejamos justamente a la audiencia para que posteen sus preguntas durante toda la exposición, porque al final Cristian va a dirigir una pequeña mesa redonda finalmente. Gracias, Alberto, nuevamente, y subimos a Cristian Escobedo, que está con nosotros ya. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Bueno, a nombre del equipo de Cristian, Caterín y Pablo, que vamos a encabezar este masterclass, estamos súper contentos y queremos dar las gracias a Las Condes Design y a Extensión de la facultad por permitirnos darnos este espacio y poder compartir nuestras
nuestras reflexiones, nuestro quehacer, nuestro trabajo con ustedes y con el público. Y evidentemente, ¿no es cierto?, dar a conocer lo que hemos estado trabajando desde hace un tiempo atrás y que se ha materializado en el diplomado en políticas públicas, en evaluación de políticas públicas con enfoque territorial. Y a raíz de esto, ¿no es cierto?, es que queremos profundizar un poquito más el masterclass que tuvimos hace un tiempo atrás. Así que, bueno, queremos agradecer este espacio, ¿ya? Y tal como dijo Felipe en la introducción, ¿no es cierto?, en el último masterclass, efectivamente, abordamos el tema de la miopía o la deficiencia de el tomar el territorio para la evaluación de las políticas públicas. Y evidentemente encontramos de que en el análisis o en la reflexión que tuvimos en ese momento, existen ciertas miopías dadas por las disciplinas o las distintas disciplinas que han tomado la evaluación de proyectos y que eso se ha traducido, ¿no es cierto?, en los diseños, ¿ya? Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, con el avance de los sistemas de información geográfica, con los SIG, y con el avance de otras disciplinas que han estado, ¿no es cierto?, involucrándose en la evaluación de proyectos, es necesario poder involucrar todo este tema, considerar el territorio como una parte, en todas sus acepciones, como una parte que se ve afectada y que efectivamente tiene que ser una parte medular, según nuestros juicios, una parte medular en todo lo que tiene que ver con la evaluación. Pero toda esa reflexión, en definitiva, se tiene que plasmar en algo concreto. Por lo tanto, el propósito de esta masterclass efectivamente es cómo, a partir de un ejemplo tradicional, le podemos incorporar elementos territoriales para un mejor impacto. Y en ese sentido, nos acompaña Pablo Avendaño, que es administrador público, tal como lo dijo Felipe, y que va a hacer una presentación junto a Catherine Flores, y luego, posterior a ello, vamos a discutir y debatir respecto a su presentación. Así que los dejo con Pablo y con Catherine, quien van a encabezar esta presentación. Pablo, por favor. Muy buenas tardes a todas, todos, distinguido público. En el sentido de esta presentación, estoy honrado de estar frente a tan distinguida audiencia, junto con Catherine. En este momento vamos a presentar el cómo se ha venido haciendo una evaluación de políticas públicas de forma tradicional y cómo estamos, a través de un trabajo multidisciplinario, introduciendo los elementos de análisis territorial, ¿ok? A través de Catherine, como pueden ver, yo soy administrador público, veo la parte de parte gubernamental. Catherine es geógrafa, profesor Belmar ve economía, profesor Escobedo también es geógrafo con especialidad en políticas públicas. En ese sentido, vamos a pasar a presentar nuestra exposición. Entonces, aquí si me dicen si pueden ver o no nuestra presentación, la estamos proyectando. Soy administrador público y partimos con esta presentación. En primer lugar, ¿cuál es el enfoque tradicional de este tipo de evaluación de políticas públicas? Se evalúa normalmente según la matriz de marco lógico. No sé si se está apreciando. Tengo que ver si es que pueden apreciar lo que es la ventana que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se aprecia? Ok. No sé, si me cuentan si se aprecia. Sí, estás bien, Pablo, dale. Ya, súper, gracias, necesitaba eso. Entonces, la matriz de marco lógico, en primer lugar, ¿qué es lo que hace con una política? Es una ordenación, simplemente una ordenación lógica de sus actividades, desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta lo más concreto a lo menos concreto. ¿Okay? Se parte por las actividades que deben cumplir, digamos, un programa, una política, ¿cierto? De esas actividades se establecen componentes que son los productos que ofrece el programa o el programa, ¿cierto?
¿Para qué? Para que mediante el cumplimiento de esos componentes se concrete el propósito de la política o la razón de ser de esa política, lo que justifica esa política. Y cumpliendo el propósito de esta política pública, nosotros como ejecutor de política pública cumplimos un cierto fin al cual la política va a contribuir, más no con resolver de manera completa, pero sí contribuir. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos decir? El caso de estudio es que le presentamos en esta ocasión es el programa de red de bibliotecas públicas BiblioRedes. Es un EPG. Entonces, el programa es la red de bibliotecas públicas o BiblioRedes que se inició en el 2002. El ministerio responsable es el Ministerio de Educación. El servicio responsable es la DIVAM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Se evalúa por periodo. El presupuesto del programa del año 2016 fue 8.615 millones de pesos. Entonces, partimos por el fin. Aquí, ¿qué quiere contribuir BiblioRedes? Contribuye a una inclusión digital de la población con dificultades de conectividad por factores socioeconómicos o aislamiento territorial. En ese sentido, ¿qué es BiblioRedes? Es un programa que a grandes rasgos se introduce en lo que son las bibliotecas públicas para poder hacer llegar a las personas una educación digital, ¿ya? E incluirles digitalmente, pero ya no solo incluirles en estas últimas ediciones, sino que hacerles parte de lo que es la producción de contenidos y dar un paso más allá en el empoderamiento tecnológico. O sea, no solamente revisar el correo, sino que ya pasar a un cierto nivel en estos últimos años. Entonces, ¿cuál es el propósito de este programa? Dar acceso gratuito a Internet, que las personas adquieran competencias digitales y en un último lugar, que éstas sean capaces de crear contenido digital. ¿Para quién? Para usuarios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con dificultad de conectividad por factores socioeconómicos y aislamiento territorial. Aquí vamos a ver la parte del territorio, muy, muy importante. Luego, la población potencial son las personas con dificultad de conectividad o pobreza y que tienen aislamiento territorial, que son 2.964.000 personas en Chile. Y la población objetivo, que viene a ser lo que es hacia dónde se enfoca el programa en particular, son 2.803.292 personas que se incluyen. Aquí se hace una búsqueda un poquito más fina y se identifica dentro de las comunas críticas las de alto aislamiento en particular, ¿ok? Las que cumplen con ese criterio específico. ¿Y qué pasa? Cada programa tiene componentes. Los componentes son los productos que tienen que generar el programa para que se pueda cumplir el propósito del programa. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes de este programa? Uno, dar acceso a Internet a través de las bibliotecas públicas, laboratorios asociados y los 26 museos de la DIVAM. O sea, las personas van, se conectan, hay laboratorios con computadores, ¿cierto? Y las personas van, dan su clave, se inscriben, tienen un número, un usuario, se inscriben en los computadores y entran a conectarse a Internet. Luego, capacitación, el segundo componente, capacitaciones presenciales y e-learning. En el sentido ya de empezar a formar lo que es competencias, como lo han hecho en alianzas con Prodemo, de capacitación con mujeres empresarias que quieren saber de comercialización digital o e-commerce, utilizando precisamente esta infraestructura instalada en lo que son las bibliotecas públicas. Esa es parte del componente de capacitación. Y parte del componente de elaboración y publicación de contenidos virtuales locales es que prestan apoyo ya a personas que quieran generar su propio contenido, videos de YouTube, quieran generar un blog, una página web. Y en ese sentido ya es un nivel ya mayor de empoderamiento de lo que es la persona. Entonces, aquí sí se puede ver en un esquema más intuitivo. ¿Ok? Entonces, siempre el programa tiene un propósito. El propósito se concreta a través de sus tres componentes. Se dirige a una población y contribuye a un fin. ¿Ya?
El resultado de la evaluación, bueno, en EPG, o Evaluación de Programas Gubernamentales del Ministerio de Hacienda, es bien claro, digamos, respecto de las pautas que tiene que cumplir el evaluador de un programa en particular. Tiene que evaluar el desempeño global del programa, su justificación, la eficiencia, la economía. O sea, eficiencia, economía, calidad, y digamos, parámetros que son más desde la perspectiva del gasto público, de la eficiencia del gasto público, y no tanto desde el territorio, sino que son cifras agregadas de cómo está andando el programa respecto de los recursos que el Estado de Chile le entrega, si es eficaz y si es eficiente. Pero para ser más eficaz podría, o sea, como propuesta metodológica de lo que es el curso, incluir algunos elementos de elementos territoriales que vamos a ver posteriormente. Entonces, el resultado de la evaluación dice que se enfoca en el aislamiento y la brecha socioeconómica, la población accede al servicio por autoselección, y que el programa se adecua a las brechas sociales, como le recomiendan que la verdad es que la gente que termina yendo a las bibliotecas públicas es gente que tiene deseos de ir y deseos de entrar a internet, y no son todos las personas de la población objetivo las que desean o tienen la capacidad para movilizarse a esa biblioteca pública, más en sectores de alto aislamiento. El programa sí se justifica, está clara la justificación por el lado de la brecha digital. Por el lado de la eficiencia, se plantea una relación entre el desempeño y el gasto total, en el sentido de que se aumentó las capacitaciones con un menor gasto, y eso en el sentido de eficiencia, mirándolo desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, es algo muy bueno. Y finalmente la parte de economía, que mide la parte de cómo varía el presupuesto. Cómo varía el presupuesto del programa, variación porcentual entre el año de evaluación, el primer año, y el último. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa con lo territorial? Y es ahí donde Catherine hace un close-up de la situación. Adelante. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Catherine. Ya les han dicho un poco que yo estoy más relacionada con el análisis espacial. Y para eso, en esta oportunidad, les voy a mostrar dos ejemplos que son criterios que se debieron de haber considerado en el programa, más desde el punto de vista territorial, y que al no estar, también influyeron en que este no lograra cumplir todos los propósitos que se esperaban. Para eso escogimos una región en especial, que es la región metropolitana. ¿Por qué? Porque la región metropolitana tiene como este imaginario de que todo es accesible, porque está la capital principal de Chile, se concentran todos los servicios, y además también hay una alta cantidad de población en esta. Sin embargo, como podemos observar en el primer mapa que tenemos acá, estamos viendo la distribución de las bibliotecas, todas públicas, y el contraste con los niveles socioeconómicos de las personas según los datos de la CADSEN 2016. Entonces, podemos observar en un inicio que la mayor cantidad de bibliotecas están concentradas en la zona más urbana, por decirlo de alguna manera, de la región, y en los alrededores, que están acá, están hacia afuera, vemos que existe muy poca en realidad. Y si vemos el mapa más chiquitito, que nos muestra la región completa, versus el que tiene el mayor espacio de área, podemos ver que hay zonas completas que no tienen ninguna biblioteca accesible para su población, pero sin embargo son lugares que tienen población, hay gente que reside ahí y sin embargo no puede acceder al servicio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Biblioredes? Bueno, el programa de Biblioredes, si bien utiliza las bibliotecas públicas y los servicios que están disponibles, no ofrece, por ejemplo, infraestructura para llegar precisamente a esta población que no puede llegar de manera directa a las bibliotecas. Entonces ahí observamos que territorialmente se sigue manteniendo la brecha digital. Ahora, también podemos observar, según los valores que tenemos acá de la diferenciación socioeconómica, que los grupos que están en tonos más oscuros son los grupos que tienen menor acceso. Y también nos damos cuenta que la mayoría de esos están precisamente en estas áreas que están carentes de las bibliotecas. Por lo tanto, ¿se está cumpliendo realmente el propósito? Acá desde el punto de vista territorial observamos que no.
o si se cumple, se hace de una manera muy baja, precisamente porque no están estos criterios considerados en la elaboración de este proyecto. Ahora, avanzando en el siguiente mapa. Pablo, por favor. Ahora, en este, hicimos el contraste con las áreas urbanas. ¿Por qué con las áreas urbanas? Porque el proyecto en una parte menciona que es muy importante trabajar con estos territorios aislados que están precisamente asociados a las zonas más rurales. Y volvemos a trabajar con la región metropolitana. ¿Por qué? Porque también, viendo esta idea del imaginario de todo interconectado, nos damos cuenta que en realidad es muy poco el territorio que es realmente urbano en la región metropolitana. Es más bien como esta mancha que podemos ver acá, el cono gris, que representa las comunas que están en la zona más céntrica, después viene el Fontanillo, y nos vamos encontrando con estas áreas más periféricas y las zonas ya más rurales, como podría ser Pino, podrían ser Paine, también podría ser Pumayor. No están mencionadas en el mapa por un tema de comprensión visual de la información, pero uno intuitivamente puede reconocer en dónde está. ¿Qué es lo que observamos? Nuevamente, la mayoría de las bibliotecas públicas que están disponibles se concentran en las áreas urbanas, se contrasta esta información con las áreas rurales y vemos que no tienen de nuevo acceso, por lo tanto, de nuevo, no se está cumpliendo el propósito que se está planteando. Y lo estamos viendo en dos perspectivas. La socioeconómica, que es uno de los argumentos en que se justifica el proyecto, y también de las áreas que están más alejadas, donde tampoco se estaría cumpliendo, precisamente porque no consideraron este factor. Simplemente se utilizó la infraestructura pública que estaba disponible, pero no se tuvo una visión de futuro, de cómo prolongar este proyecto y volverlo cada vez más accesible a la población. Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, podrían volver a replicar este ejemplo y lo podrían comparar con la distribución de la población por edad. Ya que, si bien el programa tiene un énfasis en las personas que están sin acceso o que no tienen las herramientas para acceder a esto, no es excluyente, por ejemplo, de las personas de mayor edad. Ellos también pueden participar de esto, pero no hay un análisis de cómo está distribuida esta población a nivel nacional. Entonces ahí también hay otra invisibilización de un factor socioterritorial y que también se podría trabajar. Si hubiera utilizado este proyecto, hubiera tenido mayor proyección. Entonces, ahí podemos ver un poco cómo se puede manejar desde el CID. También podríamos identificar espacios de influencia de estas bibliotecas, ya que no solo existen estas, también existen las bibliotecas móviles. Pero, ¿qué estudio sustenta hasta dónde llega la biblioteca móvil? ¿Cuánto tiempo permanece en el territorio? ¿Es comparable una biblioteca móvil que está, por ejemplo, 2 meses a una que está 1 año? No, probablemente si está 2 meses, no toda la población va a estar al tanto de que existe este nuevo servicio y va a pasar invisibilizada por el territorio. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo que pasó con el proyecto de Biblioredes y se puede mejorar, y precisamente desde el enfoque territorial. Ahora, si tienen muchas preguntas, háganlas. Nosotros estamos felices por contestar las que ustedes quieran. Y gracias, Pablo, por la presentación. La verdad es que puede mejorar en fundamental que nosotros, la verdad es que como geógrafo la estamos utilizando y la estamos aprovechando bastante, que son los sistemas de información geográfica. Efectivamente, nosotros podemos internalizar, ¿no es cierto?, ciertos elementos, podemos mapear ciertas situaciones para poder ver las áreas de influencia que tiene por ejemplo, los biblioredes. Y ese es un elemento que hasta hoy día ha estado un poquito afuera de las discusiones de evaluación, de las diferentes metodologías de evaluación. Generalmente las metodologías tradicionales siempre se van a enfocar en la parte económica, en el medir, identificar, valorar, ¿no es cierto?, los costos y los beneficios de eso. Pero la verdad es que ahora tenemos una oportunidad para poder integrar más elementos y dados esos elementos, ¿no es cierto?, podemos hacer una mejor evaluación que no solamente considera las partes económicas, sino que también consideran intangibles como es el territorio y su valoración desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿ya? Así que en ese sentido,
los aportes que nosotros podemos hacer disciplinarmente va en la línea de darle una mirada más refrescante a la evaluación de proyectos y que tiene que ver con el tema, ¿no es cierto?, de los sistemas de información geográfica. Para abrir la discusión voy a sumar al profesor Cristian Belmar. ¿Ah? ¿Cómo está, profesor? ¿Tanto tiempo? Aquí estamos. Estaba ahí escuchando atentamente la presentación, así que sí, y salieron varios elementos ahí en discusión, ¿eh? Sobre todo estaba reflexionando ahora el tema de la población objetivo, y qué duda cabe que muchas veces nos gustaría, cuando nos toca evaluar programas públicos, tener a la población objetivo identificada territorialmente, y en su expresión del territorio, con áreas de influencia, alcance. Eso entrega una riqueza notable al análisis, pero en general yo diría que, y así como señalaba Pablo, yo diría que las metodologías están estandarizadas en temas de evaluación, y yo diría que ahí nos faltan aprender herramientas que uno pueda fácilmente integrar esos elementos, que yo creo que eso, que bueno, obviamente esa es la línea en la cual estamos trabajando, pero ahí surge, ¿no? O sea, uno podría ir a mirar los 20 programas que son evaluados al año y ver cuánto efectivamente incorporan elementos desde el territorio, desde cómo se coordinan los actores, a cómo se manifiesta y se expresa en términos de la implementación. Eso sigue siendo una caja negra muchas veces en las evaluaciones, cómo fue la implementación de los programas, y cómo toman piso, forma, y cómo se co-crean en realidades diferentes, porque a veces hacemos simplificaciones en términos de cómo evaluar un programa a nivel regional, y las lógicas territoriales son distintas. Entonces yo creo que también ahí hay un tema de maduración de todos los que nos gustan los temas de evaluación, de darle reconocimiento propio al territorio y a las dinámicas, y también a tener que uno aprender más a cómo eso influye y te cambia la mirada de los análisis. Por ejemplo, ahí Catherine mostraba ciertos los mapas, áreas de influencia, y se pueden hacer otras herramientas, pero por ejemplo, ¿cómo se integraría eso, por ejemplo, a la construcción de indicadores que dijo Pablo? Porque en el fondo Pablo lo que dijo fue, mira, siempre hay la matriz de marco lógico, teoría del cambio, son diferentes, pero lo central ahí es tener una cadena de causalidad, de tal manera de poder identificar claramente quién es el responsable porque la responsabilidad, y ahí el presupuesto, no me acuerdo cuánto era, Pablo, pero era una buena cantidad de millones de pesos por año. Entonces se supone que uno invierte ahí, ¿no? Esto es parte de la inversión que hace el Estado. Entonces uno dice, bueno, aquí tiene que haber una cadena de causalidad, y esa cadena de causalidad significa que yo vislumbro cómo puedo intervenir en los diferentes ámbitos, y de qué me hago responsable y de qué no me hago responsable, y por lo tanto el programa puede decir, miren, no me cobren eso. Pero en este caso, fundamental del propósito, al ver efectivamente el mapa de actores que hizo ahí Catherine, en el fondo uno se da cuenta que claramente hay un tema de focalización, pues ya solo al mirar el tema de la región metropolitana. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo espacialmente uno debiese incorporar eso en la definición de la población objetivo y en la definición del propósito, o en la definición de los indicadores de eficacia, al menos en temas de diseño de programas públicos. Entonces, más bien es un camino por recorrer, ¿eh? O sea, yo creo que de aquí, efectivamente, el que hayan manuales que avancen en esta línea debiese ser un aporte, tomando la experiencia ya realizada, pero yo diría eso en términos de elementos a comentar. Y en esa línea, Cristian, ¿en qué parte podríamos involucrar el territorio? ¿En qué parte de un diseño de programas públicos podríamos colocar el territorio? O sea, yo con los expertos que he conversado en este tema, ellos sugieren también esta mirada en la propia construcción del diagnóstico, tiene que estar presente, en la propia construcción de la cadena de causalidad, de cómo se hace la bajada al territorio mismo, y en el fondo lo que implica, al menos, y lo que decía Pablo, y quedó contactado con la evidencia que mostraba Catherine, el tema de la construcción de indicadores. O sea, yo creo que ahí hay un tema clave. Miren, en general a nadie le gusta mucho la matriz de marco lógico, ¿eh? Porque a veces los programas sienten que se le coloca una camisa de fuerza, y los evaluadores, cuando tenemos que usar marco lógico, sabemos que a veces los programas sienten que tienen ahí una camisa de fuerza, ¿no? Y muchas veces sienten que no les representa. Pero más allá si es matriz de marco lógico, teoría del cambio, lo que no podemos renunciar nunca en el diseño de un programa es que haya una cadena de resultados básica, al menos.
eso es como una cota mínima en términos de diseño. Por lo tanto, cuando uno escucha el acontecer de una política pública, el acontecer de un programa público, la primera pregunta que uno debe reflexionar es efectivamente cuál es esta mínima cadena de resultados. Y en esa cadena de resultados, para no seguir dando la lata yo, en esa cadena de resultados uno debiese incorporar ciertos indicadores, por ejemplo, de mapa de influencia, áreas de alcance, y se pueden hacer otros juegos también territoriales, ¿no? Como cómo se interrelacionan los actores, cuando sobre todo hay programas que dependen de la coordinación de actores, etcétera. Entonces, creo que el proceso de riqueza conceptual del territorio tiene que ser integrado en forma a cabalidad en el momento de la planificación. Y fíjate que, pensando también en lo que hacen los organismos internacionales, muchas veces se desconoce la bajada a tierra, en el fondo, que tienen los programas internacionales, que tienen diferentes manifestaciones en países. Entonces, yo creo que ahí está el elemento, creo que ahí, esto creo que lo dije en la Escuela de Geografía, en una clase, se lo dije a los propios alumnos de Geografía, el que uno se especialice en evaluación no tiene que venir de alguna profesión en particular, sino que más bien uno tiene una profesión base y uno tiende a especializarse. Y ese es tu caso, Cristian, el caso de Catherine, el caso de Pablo, mi caso. Y hay profesiones que nos nutren con ciertas herramientas con mayor utilización o menor utilización. Por ejemplo, el caso de economía, yo puedo decir, bueno, econometría, evaluación de impacto, análisis económico, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo diría que en el caso de geografía, tiene toda esa riqueza conceptual que requiere que integremos en el análisis. Entonces yo creo que más bien ahí es mucho más por avanzar. Y respecto a si era miopía o deficiencia, yo creo que es un proceso de aprendizaje. Y el reconocer el territorio ha sido un proceso lento, porque también nos mueve el piso, ¿no? Si no es tan claro lo que sabemos hacer, si no sabemos cómo se interrelacionan los actores, no es llegar a implantar una política desde el nivel central. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los gobiernos regionales se quejan desde el nivel central porque diseñan un programa en el nivel central y llegan y lo aplican al territorio y no conocen la localidad? Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, esto implica manejo de desarrollo económico local, implica gobernanza, por ejemplo, implica en el fondo también un pensamiento sistémico del proceso evaluativo, más allá incluso de las propias metodologías de evaluación, que es como el instrumento institucionalizado. Por ejemplo, solo para terminar ahí, yo sé que me agarré el micrófono, salió hace poco una licitación, que salía el estudio del análisis costo-beneficio de las nuevas regiones. Pero cuando uno miraba el estudio, no había nada de elementos territoriales y espaciales del impacto que tuvo la nueva regionalización. Entonces chuta, estamos ahí, o sea, todavía estamos muy al debe. Y yo creo que hay que reconocer que yo creo que ustedes son varios años de estudio que tienen, como todas las profesiones, y por lo tanto no es llegar y decir, vamos a comprobar el territorio, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo coherente de un buen periodo de tiempo, y a uno también tiene que tomarse el tiempo para aprender las herramientas. Entonces, yo diría que están esos elementos ahí en el espacio, y es cosa de que la gente se motive, que quiera meterse en estos temas, que los disfrute, que se apasione, en términos de querer analizar el territorio y su importancia. Es más bien los que nos están escuchando, la contribución que ellos pueden hacer al desarrollo de esto, en realidad. Yo creo que está abierto ahí el tema. Exactamente, no, comparto tu reflexión en términos de que hay muchas cosas que explican esto. Esto no es una cosa fácil. Hay muchos elementos que están en juego, hay muchas situaciones que explican, ¿no es cierto?, el por qué no se ha considerado el territorio, desde cosas más disciplinares a otras más de gestión, más de cultura incluso, ¿ya? Pero aquí me gustaría que Catherine nos explicara un poquitito, porque Catherine ha tenido una particularidad que ha trabajado mucho en programas públicos, ha desarrollado algunos programas y desde una mirada territorial. Me gustaría que Catherine nos explicara un poquitito cómo ese territorio, ¿no es cierto?, lo vas considerando para una evaluación de un programa desde tu experiencia. O sea, yo creo que lo primero es el contacto con las personas, y en ese sentido la participación ciudadana debe ser súper relevante, tanto en la formulación como en la evaluación y la reformulación del proyecto. Por ejemplo, uno de los datos interesantes que arrojaba este programa es que la cobertura territorial de Internet es del 70% en todo el país. Entonces, bajo ese dato, se cree que es factible realizar este proyecto, pero en ningún momento hay un cuestionamiento de qué áreas cubre ese 70% de la población.
Entonces, ahí hay una carencia territorial que se debiera de considerar. Y, por ejemplo, hay muchos proyectos, en mi caso yo tengo más experiencia con los proyectos locales, que sí se hace ese trabajo con la comunidad. Y una de las cosas que se obtiene de hacer ese trabajo desde la localidad es precisamente poder después expandirlo a largo plazo con la gente, porque se empiezan a hacer las correcciones con la comunidad. No hay una mirada netamente gubernamental, sino que es una mirada mixta. Entonces ahí se puede trabajar mucho mejor la realidad socioespacial. Entonces, por ejemplo, volviendo a tomar el caso de estudio de las biblioredes. En los mapas pudimos ver que hay comunas que tienen, según la encuesta CACEN, índices socioeconómicos súper bajos. Y si hacemos la relación con la cantidad de recursos que, por ejemplo, cuentan las municipalidades, son súper pocos. Entonces ahí hay una desigualdad que no se considera. Por lo tanto, si tenemos cierto presupuesto, ¿se puede distribuir de manera desigual para todas las comunas que tienen las bibliotecas? No, no se puede. Entonces, ese trabajo, por ejemplo, no estaba dentro de este programa. Otro factor que tampoco estaba considerado en es el tema de la cantidad de servicios que estas tienen disponibles para poder ofrecer a la comunidad y también cuánto conocimiento tienen las personas que se hacen cargo de estos lugares. Porque si bien se ofrece la capacitación, nunca se habla de cuál es el estándar de inicio que van a tener estas personas. Y eso es algo que sí se puede trabajar territorialmente. Perfecto. No sé si hay algunas preguntas de la audiencia que nos quisieran hacer en esta línea. Veamos si hay preguntas. Veamos. Ya, aquí hay uno. Chris Serna dice, ¿cómo se pudo estimar los datos CACEN a nivel georreferencial? ¿Cuál es la unidad mínima de agregación que se tiene? ¿Y qué programa utilizó para la georreferenciación o visualización de mapas? Saludos y buen espacio. A ver, voy a responder desde el punto de vista estadístico y Catherine va a responder desde el punto de vista de la georreferenciación. Desde el punto de vista estadístico, los datos CACEN todos vienen agregados a nivel de comuna. Dependiendo del tipo de encuesta, si es la 2015 o la 2017, vamos a tener alguna representatividad para las comunas. La 2015 es representativa para todas las comunas, la 2017 no. Cada 4 años en general se van haciendo esta encuesta representativa, ¿ya? Eso es como a modo, ¿no es cierto?, del dato CACEN, que luego se georreferencia, porque todo dato CACEN tiene un geocódigo que después se puede llevar a un sistema de información geográfica, cualquiera sea si es QGIS o EARGIS o cualquier otro, ¿no es cierto?, y se puede, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos es mapear el dato, ¿ya? En específico, yo no sé cuál es el programa que utilizó Catherine, no sé si tú lo puedes dar a conocer. ¿Es ArcGIS? No sé. Sí, yo usé ArcGIS. Perfecto. Y bueno, ArcGIS es el programa que la mayoría de las personas en geografía tienden a usar. Y respecto a la pregunta de la obtención de datos también, me gustaría mencionar que Chile tiene algo muy interesante y es que tiene muchos datos georreferenciados. Hay mucha información que uno puede llevar al plano, pero que se trabaja muy poco. Por eso es tan importante darle el énfasis territorial, porque la información existe, solo que hay que aprender a usarla y darle la relevancia que tiene. Sí, efectivamente, el gobierno de Chile en los últimos años ha avanzado mucho en el tema de los datos, de la visualización de datos, y en ese sentido también el tema de los shapes, que nosotros le llamamos que son las capas con información geográfica. Para mayor referencia, solamente dirigirse a la plataforma que es www.ide.cl y ahí van a encontrar una cantidad de shapes de información, ¿no es cierto? A lo mejor algunas no están tan actualizadas, pero por lo menos sirve para poder tener algunas nociones respecto de esta línea. Ya, José Lara, ¿tiene alguna capa que contraste la ubicación de las bibliotecas versus los puntos de concentración o confluencia comercial de personas? ¿Catherine? Sí, esa información existe. Yo no la tengo personalmente, pero sé que está. Y ahí uno puede ir jugando con eso. Uno en ArcGIS trabaja con capas. Entonces uno va colocando una capa sobre otra y va generando la información. Entonces sería súper interesante hacer el contraste que menciona la persona que preguntó. Y de hecho también, por ejemplo, se podría contrastar
con las antenas, por ejemplo, para el Internet, que es uno de los elementos principales y que también influye mucho en la señal, y que esa información está georreferenciada. Sí, hay un datito que dijo Caterina la pasada: el que tenga 70% de cobertura no significa que sea 70% de calidad, ni tampoco está distribuido homogéneamente ese 70%, así que hay como hartos elementos que uno tiene que empezar a mirar para ver la cobertura base de todo eso. Y otro puntito, bueno, ArcGIS es un programa de licencia. Nosotros generalmente utilizamos el QGIS, que es un programa open source, que es descargable, que es para todas las personas, ¿no es cierto?, no tiene costo, y que funciona para sistemas o para procesos intermedios bastante bien, en similitud con el ArcGIS, ¿ya? No sé si hay otra pregunta. Luciano Hernández dice: la distribución de población no infantil o joven que había mencionado Catherine, ¿no existe o no fue considerada en este caso? Ya. Se consideró, pero no de manera específica. Simplemente se habló de llegar a determinados territorios que estaban con esta carencia socioeconómica. Por eso una de las críticas que se hace en la evaluación de este proyecto es que no hay claridad de cuál es la población objetivo y cuál es la población potencial. Ahora, si tú quisieras, por ejemplo, acceder a esa información territorial, esta también existe. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es a través del censo 2017. Sí. Otra cosita a agregar ahí, que el censo 2017 también trabaja con geocódigos, es decir, toda esa información uno lo puede llevar a un mapa o lo puede mapear en jerga que nosotros utilizamos. Chris Serna, nuevamente: ¿cómo el tipo de evaluación social tiene incidencia en relación a la inversión pública, considerando la diferencia entre enfoque de costo-beneficio, costo-eficiencia, enfoque distributivo y enfoque de necesidades básicas? Cristian, ¿qué le podría responder ahí? Estaba pensando la pregunta, estaba tratando de entender la pregunta. Dice: ¿cómo el tipo de evaluación social tiene incidencia en relación a la inversión pública? Ah, ahora ya te entendí. Mira, Cris, muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es que según el tipo de proyecto uno utiliza algún enfoque evaluativo en términos de análisis costo-beneficio, costo-efectividad. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué hay detrás de ese enfoque de costo-beneficio? Están estos elementos conceptuales que tú planteaste. O sea, cuando yo hago un análisis costo-beneficio, por ejemplo, y obtengo un BAN de un proyecto, puede ser que haya utilizado, por ejemplo, el enfoque de eficiencia, el enfoque de necesidades básicas, o bien, por ejemplo, metodología de precios social. Entonces, cualquiera de esos enfoques que tú planteaste al inicio me van desembocando en algún tipo particular de metodología a aplicar. Por ejemplo, en el caso de necesidades básicas, por ejemplo, cuando uno quiere preguntarse, bueno, ¿cuánto invertir en justicia, en educación, por ejemplo, o en salud? En general, ahí más bien tú tienes un enfoque de estimar el déficit y decir, bueno, esto es lo que contamos. Entonces, generalmente ahí no haces un análisis costo-beneficio, sino costo-efectividad. Pero en ese sentido, tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública, y ahí respondiendo un par de preguntas que también estaba planteando Pablo, que nos comentaba, es que en el Sistema Nacional de Inversión Pública tenemos el SNIP, que está lleno de metodologías evaluativas para diferentes áreas. Por lo tanto, yo no sé ahí cuál será el interés de Cris en algún área, supongamos que sea pesca, pero hay una metodología puntual para pesca y te señala qué criterio usar. Por lo tanto, yo diría que en Chile se ha hecho un esfuerzo de avanzar metodológicamente, obviamente con estas limitaciones de territorio que en el fondo las estamos exponiendo y presentando, no para decir que las metodologías son deficientes, sino para decir que hay áreas en las cuales se puede ir mejorando e ir avanzando y profundizando. Y en esa línea, solo para una de las personas que también había hecho ahí una pregunta, ¿con qué formación uno puede llegar a especializarse en esta área? Vuelvo a decir, uno tiene alguna profesión de origen, por ejemplo, puede ser, la persona que nos preguntaba ahí es trabajadora social. Yo creo que ahí tú tuviste algunos cursos, y me consta, básicos, ¿cierto?, de estadística, de pensamiento sistémico, no necesariamente de territorio, no necesariamente de evaluación, pero sí de reflexión en torno a política pública. Por lo tanto, lo que uno hace cuando quiere profundizar en esto es que en la línea que tú tomas de especialización, uno se va formando un poco también en el camino, ¿ya? Entonces, más bien motivarte a seguir ese impulso, independiente de donde tú quieras seguir profundizando tus estudios, pero
pero el tema es más bien que te motive, ¿no? Este tema de la evaluación en sí mismo. No hay una carrera que se llame evaluación, más bien uno va aprendiendo, adquiriendo experiencia, se va nutriendo y constantemente en el fondo uno va adquiriendo nuevas capacidades evaluativas. Ahí Pablo quiere opinar también. Sí, respondiendo a Rubén, respecto de los organismos públicos que hacen evaluación, principalmente son el Ministerio de Desarrollo Social, que se encarga de la evaluación de programas sociales, o sea, parte de la que es la evaluación ex ante, principalmente, aunque también hace evaluación ex post, posterior a la política, a la política social. Ahora, la que más ha hecho desde la época de los años 90, digamos, de dentro del aparato nacional, del Sistema Nacional de Inversión Pública, está, sin lugar a dudas, lo que es la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que es la que ha hecho evaluación de programas públicos, evaluación de comprensiva del gasto, y ahora abrió un fondo para evaluaciones de impacto, o sea, fondo experimental para evaluaciones de impacto, para considerar evaluación en población tratada por el programa y separarla de población de tratamiento y control, digamos, para separar los efectos de verdad, cuánto la política contribuye a la mejora de bienestar de esa persona, en específico, descontaminando los efectos de los otros programas, de la economía, etcétera. Y en ese sentido también reforzar lo que dice Cristian respecto de que no se requiere como en específico una profesión para educarse en este herramental multidisciplinario, ¿ok? Digamos que en el programa, al menos del diplomado, incluye elementos de estadística digamos, en términos de repaso, incluye elementos de educación en términos de sistemas de sistema de información geográfica, e incluye educación en la parte de lo que son las metodologías de marco lógico y cadenas de cambio. Así que invitadas al profesor. Oye, Pablo, solo ahí aportando lo que tú decías, respecto a la evaluación de política. Bueno, en general, las políticas uno no logra evaluarlas en toda su magnitud. Uno evalúa manifestaciones o expresiones de una política, que por ejemplo termina siendo un programa público que responde a una política en general. Por lo tanto, también es importante muchas veces, y no ha pasado en muchos ámbitos donde uno participa, que la gente critica, ¿no?, la política, y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué antecedentes tenemos para evaluar? Y finalmente es la evaluación de un programa que responde tal vez efectivamente a una política, pero es solo un programa de 4 o 5 programas que en el fondo no tenemos los elementos. Entonces, lo que quiero nomás ahí aportar a lo que decía Pablo es que evaluar programas públicos en el fondo resulta extremadamente relevante porque me da una idea de la política, pero no siempre. Hace un poco, yo he visto pocos estudios ex antes o ex post de evaluación de una política. Siempre más bien, y acá me corrigen, obviamente puedo estar equivocado, pero siempre más bien he visto evaluaciones de programas, que obviamente responden a una política. A veces las políticas en su conjunto responden a una mirada más estratégica. Nosotros eso también lo vemos en el diploma, pero en general para que no quede ahí la duda respecto de eso. Y ahí Amy nos pregunta, me voy a tomar la palabra, y ahí ustedes quienes me corrigen, colega, pero dice, en la evaluación social de proyectos, ¿cuál es su opinión respecto a la utilización del enfoque territorial? Yo, de verdad que lo que te podría decir a él es que es extremadamente relevante, sobre todo por cómo ves y das la bajada del territorio, de cómo es la lógica que opera y cómo se generan los beneficios económicos sociales reales que puede tener una evaluación económica en el fondo. Al considerar, por ejemplo, estos mapas de alcance, ¿no?, o de influencia, estas áreas, eso te da mucha información, mucha riqueza respecto efectivamente, por ejemplo, al logro de los beneficios sociales, porque hay que pensar que si yo hago evaluación social, y esto es para los que no son cercanos al tema, evaluación social, cualquier iniciativa se puede evaluar socialmente, porque lo que a mí me interesa incluso con un supermercado al frente de mi casa es saber si aumenta o no aumenta el bienestar para el país en su conjunto. Eso es lo básico que a uno le gustaría entender en términos de una evaluación social. ¿Aumenta o no aumenta el bienestar social? ¿Ya? Diferente al enfoque privado. Que también se aprende, ¿no?, y que lo aprendemos, pero lo central acá es
si esta decisión de inversión aporta o no aporta al bienestar. Y en esa idea básica, saber del territorio, yo creo que te entrega muchísima información respecto del diseño del programa, porque no te olvides que tú implementas supuestamente la mejor respuesta al problema identificado, que lo construiste con un diagnóstico. Entonces, yo creo que ahí hay mucha riqueza en el fondo. Claro, No sé si hay... y un diagnóstico que tienes que tener incorporar esa mirada territorial, es más rica la mirada. Quiero responder una pregunta de Luz Reyes antes de pasar a Camina Arcos. Luz, la verdad es que no existen muchos manuales que impliquen la mirada territorial, salvo creo que el profesor Eduardo Contreras, que dice ahí un poquito, utiliza la metodología de multicriterio, pero en general los manuales de metodología van por la línea, ¿no es cierto?, del costo-beneficio. Y lo segundo... Habría que decirle, no me acuerdo el nombre del que hizo la pregunta, que nos espere un mes, porque estamos trabajando justamente estamos trabajando para usted, así que si nos da un mes, bueno, ahí lo podemos... porque de repente los tiempos, bueno, sí, estamos trabajando para ello, para crear ese manual, pero efectivamente... pero ya vamos trabajando en eso. Va a salir. Y lo otro, Luz, bueno, yo creo que ya te respondieron en términos de formación. Generalmente las evaluaciones, los programas de evaluación de impacto se dictan a través de diplomados, como cursos de extensión o como de postítulo. Ya no hay como una carrera, como dice Cristian, de evaluación de impacto. Así es que, nada, invitarte a si quieres ser parte de este diplomado. Carmina Arcos dice, hola, también quería preguntar por bibliografía o manuales que uno puede consultar. Trabajo en un fondo concursable del Servicio del Patrimonio ex-Divan. Y leímos, el programa por Mideso, pero nos interesa mucho seguir construyendo indicadores con enfoque territorial, para no solo quedarnos en cuántos proyectos por región financiarnos, sino poder profundizar en otras variables territoriales. Es un poquito lo que estábamos diciendo, Carmina. La verdad es que no existe mucho bibliografía en esto, y como dice Cristian, felizmente estamos trabajando para ello. No, pero ahí, por ejemplo, ella podría rápidamente ver, por ejemplo, dónde están localizados, o cuál es la ubicación espacial. Eso en realidad se puede hacer, ya sea que quiera hacerlo por Google o efectivamente georreferenciar, como dice Catherine, con ARGIS o con otro programa. Y yo creo que ya es solo ver la georreferenciación de dónde se localizan y las áreas de influencia ya te entrega bastante información respecto a la población objetivo o en el fondo los servicios que ustedes están entregando. Entonces yo creo que al menos ese ejercicio básico pueden hacer en el fondo. Ya. Isaac Mongoya, excelente pregunta lo que nos hace Isaac. Mire, ¿en qué medida aportaría el establecimiento de una política nacional de ordenamiento territorial que oriente o guíe el diseño de políticas o programas públicos? ¿Mejoraría su implementación e impacto? Yo creo que la pregunta que hace es una tremenda pregunta. Es más, yo creo que habría que empezar a solo escuchar la pregunta, porque la pregunta se responde por sí misma, ¿no? O sea, una de las cosas que ustedes, como geógrafo lo digo, yo más bien desde el ámbito del desarrollo local puedo opinar, es que falta los temas de ordenamiento territorial, ¿no? Es cosa de ver la expansión urbana en Santiago, por decir algo, ¿no? Por lo tanto, claramente sería un gran elemento estos temas espaciales que fuesen integrados. Ahora, en temas de impacto, yo diría que ahí todavía estamos lejos de decir cuáles son los impactos territoriales. No digo que no se generen, sino que metodológicamente poderlos especificar. Evaluarlos. Yo diría que ahí es un paso que hay que avanzar respecto de la pregunta, pero obviamente que la pregunta es tremenda pregunta. Sí, yo siento en esa línea que debemos converger hacia allá. Debemos converger hacia, primero que todo, a un ordenamiento territorial, pero serio, que implique, ¿no es cierto?, las actitudes del suelo, ¿no es cierto?, que implique varios elementos geográficos, y no solamente geográficos, sino que sociales, ¿no es cierto?, que impliquen, que ayuden al ordenamiento territorial. Y como tú dices, Cristian, la verdad es que estamos un poquito lejanos en esa línea, pero debemos converger, ¿no es cierto?, nuestros esfuerzos debiesen ir apuntando, ¿no es cierto?, a poder llegar hacia una política seria de ordenamiento territorial. Es cosa de mirar cómo se comportan las ciudades nomás para darse cuenta que aquí no, la verdad, lamentablemente no funcionan mucho las cosas. Eso, no sé si hay otras preguntas. Alfonso Sepúlveda, considerando todas las amenazas a que Chile está expuesto, sísmicamente, climatológicamente,
¿por qué no se evalúa mantener un fondo de reserva para emergencia y desastre en vez de quitar el presupuesto a elementos que se llevaron años de peleas para conseguir ese presupuesto? Alfonso, yo creo que la pregunta o la respuesta tiene que ver más por condiciones políticas más que por condiciones técnicas. Me da la sensación que se quite el presupuesto no responde solamente a un tema de no considerar ciertos elementos como la sismicidad o como la climatología. Creo que tiene que ver más con el tema de una discusión política de dónde sacar presupuestos para cubrir otras necesidades, cualquiera sea esta. ¿Ya? No sé, Cristian, si tiene alguna opinión respecto a eso. Ahí que tenemos que preguntarle al Ministerio de Hacienda de por qué lo hizo. Yo creo, pero no, es una muy buena pregunta también, pues, o sea, en el fondo. Y lo otro, en el tema de desastre, yo creo que, bueno, aquí, y acá me corrigen, también entramos a los temas de cambio climático y a la importancia de tener un identificador presupuestario para el gasto en cambio climático en sentido amplio, porque uno podría decir aquí nadie está gastando en cambio climático, pero habría que hacer cierto todo el circuito de saber efectivamente las partidas y tener más estadísticas en torno a eso. Entonces, yo creo que la pregunta de él, como tú decís, Cristian, responde a elementos políticos, pero también hay un tema de cualificación técnica, de cualificarnos todos en cambio climático y tener algún identificador del gasto público en cambio climático. Eso ayudaría mucho también a entender qué está pasando con el gasto en desastre y por lo tanto, por último, tener discusiones, ¿no? Porque Chile tiene hartos elementos asociados a desastres naturales y por lo tanto los costos de esos desastres en el fondo finalmente hay un dato muy importante: la pérdida en bienestar que generan los desastres no se recupera, se recupera en el largo plazo. El golpe, el shock al sistema es de largo plazo, por lo menos de 5 a 10 años, ¿ya? En que se vuelva a recuperar el estándar de bienestar que había antes del desastre. Entonces, es tremendo tema lo que pregunta nuestro auditor. Perfecto. A mí me gustaría agregar algo a lo que él menciona, y es que hay que considerar el enfoque con que se trabajan los riesgos y los fenómenos naturales en el país. Es muy reactivo y además que la mayoría de los estamentos gubernamentales tienden a trabajar muy independientemente, precisamente por la carencia de una política pública de ordenamiento territorial que sea fuerte. Hasta el momento nos encontramos con un ordenamiento territorial que tiende más a lo declarativo que a lo práctico, entonces eso influye mucho. Y también está lo que mencionaba, no es solo un tema de distribución de recursos, sino que también es el enfoque con el que se trabaja la gestión del riesgo en este caso, referido a lo que él planteaba de lo sísmico y lo climático, para tenerlo en consideración. Sí, falta robustez en esa política de ordenamiento territorial, claramente. O sea, a ver, yo creo que aquí estamos develando bastantes cositas en esta conversación. Si uno se pone a analizar, falta esa robustez en considerar el territorio como un elemento que permita poder generar ciertas acciones desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista de la administración y del gobierno en sí. Ana Vergara dice: en Ñuble estamos en pañales respecto a programas públicos debido a que estos 2 años han sido más bien para su instalación y luego ha existido estallido social y pandemia. La pregunta que nos hace Ana es cómo desde una oficina de arquitectura pueden aportar con apoyo financiado para generar políticas públicas. Bueno, ahí no sé si Pablo quiere responder o Catherine, para no monopolizar respuestas, pero ahí, Ana, yo creo que yo me preguntaría cuáles son los actores locales con los cuales ustedes cuentan para desarrollar política, o en torno a qué elemento. Cuáles son los actores estratégicos con los cuales se vinculan y mantienen redes de cooperación que permitan en el fondo una presencia territorial. Y que en el fondo les permita construir, porque si estos 2 años ha servido para crear redes de cooperación, fortalecer actores, fortalecer capacidades locales, el mismo hecho que ustedes estén ahí instalados como oficina de arquitectura, etcétera, contribuye a esas capacidades locales, no ha sido tiempo perdido. En el tema de cómo impulsar política, yo creo que ahí tienes varias herramientas respecto a lo que puede ser la DIPRE, a lo que puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, con temas metodológicos, y con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el BID, el Banco Mundial, con matrices de marco lógico, que te pueden ayudar en el fondo a ir priorizando la inversión sectorial, en el fondo, respecto de las capacidades locales que quieran impulsar.
Pero yo encuentro que el estallido social y la pandemia han mostrado con mayor fuerza las desigualdades territoriales y la territorialidad. Entonces, con mayor razón, cualquier diseño de política desde parte de ustedes tiene que incorporar estos elementos. No, muy por el contrario, pensar que ya han pasado, todo lo contrario. Esto está recién partiendo. Claro. Y eso también se conecta con la pregunta anterior que tiene que ver con el ordenamiento territorial. O sea, todo se evidenció con lo que hemos vivido en los últimos meses desde octubre en adelante. Perfecto. Yo no sé si alcanzamos una última pregunta. Estamos muy entretenida la conversación, ¿eh? Yo no sé qué opinan ustedes, Cristian, Caterina. No, sigamos. Si podemos responder algo, no hay problema. Veamos si... Que existen varios canales para poder presentar proyectos que se puedan, a través de las municipalidades, subir a lo que son a los gobiernos regionales, que en la ley de descentralización tienen, desde antes ya, tenían ciertas capacidades para aprobar proyectos. Primero, que los municipios promocionen esos proyectos y luego el gobierno regional, a través de los CORE, puedan aprobar los proyectos para los años en curso. Asimismo, existen algunos fondos concursables que existen por parte del sector privado, generalmente por asociaciones empresariales, gremios que también apoyan la creación, por ejemplo, de iniciativas de desarrollo comunitario, pero desde la perspectiva de políticas públicas, desde la perspectiva de un colegio de arquitectos, de una oficina de arquitectos, es principalmente el presentar proyectos y que en parte de sus indicadores se considere el aspecto territorial, o sea, se considere no solo los aspectos que tradicionalmente se evalúan en un proyecto, sino que trata de hacer el esfuerzo por enriquecer metodológicamente la propuesta. Y bueno, la idea es esa. Claro, ahí la mirada del urbanismo desde la arquitectura es bastante interesante, sobre todo lo que tenga que ver con elementos de equipamiento de la ciudad, que también en Santiago uno mira y hay una desigualdad terrible. Pregunta de Tamara Geri. ¿Qué recomendaciones formularía para el Sistema Nacional de Inversión y para la EPG a efectos de incorporar sistemáticamente el enfoque territorial en la evaluación? Tamara, es interesante la pregunta. No soy yo quien va a responder. No sé si Pablo podrías esbozar ahí una respuesta. Yo una pequeña parte, pero Cristian también. En ese sentido, en EPG, la evaluación de programas gubernamentales, se podría incorporar, porque hay una pauta, digamos, es una pauta que se repite y se repite para que exista una cierta comparabilidad entre los periodos evaluados en un mismo programa. Pero a esa misma, digamos, a ese mismo patrón que nos piden a los evaluadores, ir de a poco con los años complejizando y agregando un capítulo respecto de la perspectiva territorial y también pidiendo, por ejemplo, en las bases de lo que son estos concursos para los evaluadores, el presentar uno o dos indicadores, puede ser a distintos niveles de objetivo, en donde se introduzca lo que es la parte territorial desde la parte del diseño de la política, porque cuando nosotros corregimos los indicadores de los programas, en estos programas se reformulan y nos envían sus comentarios de nuestras correcciones. Después ellos se incorporan nuestras correcciones y sugerencias y después modifican el marco lógico de su programa o introducen los elementos que les sugieren los evaluadores. Y en ese sentido, tanto nosotros como evaluadores podemos hacer aportes para enriquecer lo que es la metodología, así como personas que influimos y tratamos de proponer ideas nuevas a la dirección de presupuesto, por ejemplo. Ahora el profesor Belmar puede seguir expandiéndose al respecto. Ya, estamos cortitos, así que no están. Mira, yo creo que ahí una cosa son las recomendaciones que a uno le gustaría, ¿ya? Y otras son las recomendaciones que en el fondo uno esperaría que integren. Yo creo que la forma que efectivamente para que se integre el enfoque territorial es que los propios metodólogos del EPG y del Servicio Nacional de
el Sistema Nacional de Inversión Pública se abran al enfoque territorial. Yo creo que la mejor forma de incidir es conversando y cateteando que el territorio es importante, que nosotros vemos que el territorio es importante. Yo creo que en la pregunta, yo creo que la persona que hizo la pregunta, yo creo que se maneja en el tema, y yo creo que ella también tiene varias recomendaciones, en el fondo, de que podríamos hacer. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer entre todos es un esfuerzo colectivo de ir generando una maduración, que el territorio es importante, y ya veremos cómo se integra en la población objetivo, en eficacia, en eficiencia, donde sea más pertinente. Pero yo creo que ese esfuerzo conjunto tiene que ser una construcción conjunta, una maduración conjunta en este proceso. Exactamente, tiene que ir hacia allá. Ya, la última pregunta, porque ya nos están diciendo que tenemos que irnos, y dice, ¿es posible medir el costo-beneficio o impacto que implicarían los cambios de estos instrumentos metodológicos en el diseño y evaluación de programas? Mira, yo creo que podemos medir las alteraciones metodológicas que eso implicaría. Ahora, el costo-beneficio en términos de si entregan más información o no, yo creo que hay cosas que no pasan por ahí. Por ejemplo, el enfoque de género no pasa por medir el costo-beneficio de integrar el enfoque de género, porque encontramos que es esencial hoy día, ¿cierto? Yo iría más bien por esa respuesta. Es esencial integrar el tema del territorio porque hay cosas que no estamos viendo y que puede ser que creemos que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. Entonces, lo que más cuesta convencer a un programa, y si alguno de ustedes son gerentes públicos, es que lo que ustedes creen que están haciendo muchas veces no tiene que ver con lo que efectivamente el programa es. Y créanme que ahí es la mayor cantidad de discusiones que uno tiene en términos evaluativos. No hay nada mejor que saber lo que efectivamente estoy haciendo como programa, que ojalá con un pool de indicadores que sean capaces de reflejar. Si el territorio está ausente, hay harto que dejo de escapar de esa gestión. Yo también diría eso. Perfecto. Ok. Bueno, sí, los tenemos que ir, ya nos están sacando de acá. Ya. Entonces, bueno, oye, gracias por la conversación, gracias Pablo, Catherine, Cristian, y gracias también a las Condes Design y a la extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, mi casa de estudio, en la cual nos formamos, ¿no es cierto?, junto con Catherine. Muy agradecido de habernos dado este espacio y poder haber reflexionado, ¿no es cierto?, respecto a esto que nos apasiona bastante, que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas, de programas públicos, pero desde una mirada distinta, desde una mirada territorial que creemos nosotros que debiésemos avanzar como sociedad, como país también. Así es que, bueno, muy agradecido, y los queremos dejar invitados a ser parte del diplomado, que nosotros somos parte del equipo docente, que es el Diplomado en Diseño y Evaluación de Programas Públicos con enfoque territorial. Está en la página de la Facultad de Arquitectura, y si tienen alguna duda, comentario o alguna cosa que quieran compartir con nosotros, nuestros correos están disponibles y con gusto lo podremos responder. Así es que, bueno, muchas gracias a las personas que nos escucharon, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, un gusto. Un gusto.